La batalla de cada mujer y su matrimonio, capítulo 4. Un regalo mayor que el esperado. Mientras me ayudaba a decorar el salón para mi fiesta de boda, una estudiante del instituto me lanzó una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Por qué en una ceremonia de boda la novia y el novio dicen hasta que la muerte los separe? ¿Por qué no pueden decir simplemente hasta que ya no nos amemos? De modo que tengan la libertad de ir en otra dirección si no son felices, preguntó Elizabeth. Al principio pensé que estaba bromeando, pero la expresión de su rostro me dijo que no era así. Quedé estupefacta, tanto por la pregunta como por el valor que tuvo para hacerla. No recuerdo la respuesta literal que le di, pero le dije algo que rondaba entre el deseo de una mujer de tener un compromiso para toda la vida y no tan solo un anillo, la boda o la relación sexual. Sin embargo, cuando las cosas se ponen duras, muchas parejas se preguntan, ¿por qué Dios nos pide que permanezcamos juntos hasta que la muerte nos separe? ¿Por qué no nos da la libertad para tomar otro camino cuando la relación ya no trae felicidad? Por error, estas parejas creen que el objetivo supremo del matrimonio es la felicidad, y no es así. El propósito supremo del matrimonio. El propósito de Dios era que la relación matrimonial fuera un reflejo de su relación con nosotros, una relación que permanece constante, porque no se basa en veleidosos sentimientos, ni en el valor del ser humano, sino más bien se basa en un compromiso inalterable. La prueba de este plan la encontramos en Efesios 5, 31-32, cuando Pablo reflexiona sobre la creación del matrimonio por parte de Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la Iglesia. Fíjate que la Escritura no dice, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y vivirán felices para siempre. Pablo no menciona nada acerca de la felicidad. Dice que nuestra relación ilustra el compromiso que Cristo tiene con la Iglesia, y el objetivo de Cristo no consistió tanto en hacer que la Iglesia sea feliz, sino en hacer que sea santa. Piensa en las palabras que Pablo les dijo a los efesios justo antes del mencionado pasaje. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Efesios 5, 25, 27. ¿Lo captaste? Cristo entregó su vida por la iglesia para hacerla santa y sin mancha. Aunque la felicidad es un gran don, la santidad es un regalo muchísimo mayor. Si aprendemos a ser más semejantes a Cristo en esta tierra, tendremos mayor recompensas eternas en los cielos. El matrimonio nos ofrece una oportunidad increíble para hacernos más santos, más semejantes a Cristo. ¿Cómo? De dos maneras. La primera es a través de lo que mi pastor llama sesiones de santificación. Esas conversaciones o acontecimientos en el matrimonio que ponen de relieve nuestras fallas de carácter y nos llevan a cambiar para mejor. La segunda es a través del aprendizaje para ofrecerle a nuestro cónyuge el amor y la aceptación incondicionales que Cristo nos ofrece a pesar de nuestras imperfecciones. Este intercambio de misericordia es un elemento vital en el matrimonio. Puede ejercitar nuestros músculos espirituales de una manera extraordinaria y nos proporciona una fuerza espiritual que va más allá de lo que somos capaces de desarrollar por cuenta propia. Examinemos con más atención estas dos maneras. El desarrollo de la santidad a través de las sesiones de santificación. Todas las mañanas
Me maquillo y me arreglo el cabello frente al espejo que está sobre el lavabo del baño. Si quiero mirar cómo me veo de pies a cabeza, tengo que recurrir al espejo grande que está en nuestro dormitorio. Sin embargo, cada uno de estos espejos refleja solo mi apariencia física. Para ver la verdadera imagen de mi apariencia espiritual, necesito una clase de espejo diferente, un espejo humano. Muchas veces, Gret hace las veces de un espejo de cuerpo entero en mi vida, al señalarme los vergonzosos defectos espirituales como la impaciencia, el orgullo, la avaricia y el egoísmo, cosa que casi nunca veo en mí hasta que me doy cuenta de que las ve él. Cuando mi esposo me hace notar con buenos modos estos problemas, nuestro matrimonio puede parecerse a un fuego refinador. Estos problemas crean un calor espiritual increíble y sacan las impurezas a la superficie para que queden expuestas a plena vista. Cuando sucede esto, puedo ser obstinada y negarme a tratar los problemas, fingiendo que no existen, o puedo pedirle a Dios con humildad que me ayude a quitar de mi vida estas impurezas para ser refinada y poder reflejar la perfección de Cristo con más precisión. Aunque todos detestamos ver la fealdad en nuestra vida, las sesiones de santificación nos pueden mostrar cómo podemos crecer en lo espiritual y profundizar los niveles de la santidad personal. Cuando nos esforzamos por tener un comportamiento más semejante al de Cristo, les decimos en esencia a nuestros cónyuges y a Dios: mereces lo mejor, así que lo intentaré con más fuerzas. Esta actitud los honra a los dos. Gary Thomas, el autor de Matrimonio Sagrado, acepta que en el matrimonio nuestras fallas resultan más visibles de una manera que quizás nunca antes haya sido visible para nosotros y por lo tanto pueden guiarnos a un lugar más santo que el que hayamos estado jamás. Explica. Nuestro objetivo fundamental al entrar en el matrimonio no debe ser la realización, la satisfacción emocional ni la alimentación romántica, sino ser más semejantes a Jesucristo. Debemos aceptar la realidad que nuestras fallas quedarán expuestas ante nuestro cónyuge y que por lo tanto quedarán expuestas ante nosotros también. El pecado no parece tan escandaloso cuando solo lo conocemos nosotros. Cuando lo vemos en otro, se magnifica 10 veces más. El celibato puede esconder la frustración al quitarla de en medio, pero la mujer o el hombre casado no tiene un verdadero refugio. Es difícil ocultar cosas cuando se comparte la misma cama. No me sorprendería que muchos matrimonios terminen en divorcio debido en gran parte a que uno de los cónyuges o los dos huyen de las propias debilidades que salen a la luz, tanto como de algo que no pueden tolerar en el otro. Por cierto, muchos divorciados huyen de su primer matrimonio y pasan por el segundo o el tercero y descubren que sus propias debilidades los persiguen relación tras relación. Hasta que no tratemos esas debilidades y fallas de carácter, nunca seremos felices en una relación, sobre todo porque nunca estaremos felices con nosotros mismos. No obstante, si aprendemos a ver nuestro pecado a través de los ojos de nuestro cónyuge y los de Dios, es probable que descubramos el incentivo necesario para perseguir un cambio positivo. Cuando conozco la magnitud de mi propio pecado, como rabietas, egoísmo y tantas otras cosas, a través de los ojos de Gret, estas cosas se me hacen más reales que nunca y no me gusta lo que veo. Me esfuerzo por no repetir ese pecado, no solo por agradar a Dios y evitar la autodestrucción, sino también para evitar que Gret me vea en esa condición pecaminosa. Entonces trato de morderme la lengua y de no estallar con enojo, o al menos trato de suavizar el tono para no ofenderlo con mis palabras. Intento concentrarme más en atender sus necesidades que en tratar de manipularlo para que satisfaga las mías. Con respeto,
Le comunico lo que necesito de él, a fin de que podamos entendernos. No trato con una actitud de expectativa. En esencia, intento concentrarme en tratarlo más como Cristo lo haría si viviera en nuestra casa. A medida que me vuelvo más semejante a Cristo en mis acciones y actitudes, me vuelvo más santa y estoy más contenta conmigo misma. El matrimonio no solo puede ayudarnos a encontrarnos cara a cara con nuestros pecados y de esta manera a inspirarnos a luchar por la santidad personal, sino que también nos ofrece la oportunidad de ser semejantes a Cristo en cómo respondemos a los pecados de nuestros esposos. El desarrollo de la santidad a través del amor incondicional. ¿Cuál es el mayor regalo que tú y tu cónyuge se pueden entregar? Una casa más grande, un auto más bonito, un día para ti sin los niños ni las responsabilidades del hogar. Es probable que la lista de posibilidades mida 1 kilómetro, pero existe algo que se puede ofrecer el uno al otro que es mucho más valioso que cualquier otra cosa. ¿Cuál es ese regalo? El mismo regalo supremo que Dios nos dio por medio de Cristo Jesús, amor y aceptación incondicional, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa. Así como Jesús entregó su vida por su esposa, la Iglesia, Él nos pide que entreguemos nuestra vida por el bien de nuestro cónyuge. Nos pide que amemos a nuestro esposo como Él nos ama a nosotras. En 1 Juan 3:16 encontramos: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Nos enseñó a amar de manera incondicional, no hasta cuando sienta deseo de hacerlo o en tanto lo merezca. Por lo que nos dicen sus palabras, no puedo pensar que Jesús tenía deseos de morir por nosotras aquel día. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Mateo 26:39. Sin embargo, decidió obedecer para que conociéramos el eterno compromiso de amor de Dios hacia nosotros. El amor temporal o condicional no está en sí en la naturaleza de Dios. Por lo tanto, los compromisos matrimoniales temporales o la aceptación condicional en nuestro matrimonio terrenal no es un reflejo suficiente de lo que quiere Dios. Al permanecer comprometidos con el matrimonio durante toda la vida, recibimos un anticipo de lo que será el cielo cuando disfrutemos del fiel amor de Dios a lo largo de la eternidad. El esposo de Katy le dio el generoso regalo del amor incondicional y su misericordia la inspiró a salir de las relaciones adúlteras para perseguir un estilo de vida más santo, por el bien de su matrimonio. Esto es lo que escribió en un correo electrónico con respecto a las respuestas que tuvo su esposo ante el pecado de ella. Luego de tener diversas aventuras amorosas, supe que nunca llegaría a experimentar una intimidad genuina con mi esposo hasta que se las confesara. Aunque sabía que mi adulterio le daba a Brad todo el derecho para divorciarse, ya no podía seguir llevando una doble vida. 2 meses después de mi última aventura amorosa, estaba abrumada por la culpa y la sensación de que era imperdonable. Mientras viajábamos en el auto, gemía debido al dolor que me producía mi pecado. Brad estacionó a un lado y no hizo otra cosa más que abrazarme durante largo rato. Cuando regresamos a casa, me llevó a nuestro baño y me ofreció realizar una ceremonia de limpieza que me ayudara a aliviarme de la culpa. Encendió una vela, llenó la tina con agua tibia y quitó la ropa que cubría mi tembloroso cuerpo. Me ayudó a entrar en la tina, me lavó con suavidad, vertió agua sobre mi cabeza e hizo que sintiera por primera vez que de verdad me habían limpiado y perdonado. Aunque nos estamos ocupando de la restauración de la confianza, el amor incondicional de Brad es una cuerda de salvamento que me mantiene luchando por ser la persona que quiero ser en realidad. Tal vez estés pensando,
Es grandioso que Katy pueda tener esa clase de relación con su esposo, pero el mío no es tan comprensivo ni perdonador. No cuento este testimonio para que envidies la posición que otro tiene como receptor de semejante misericordia y amor incondicionales. Lo cuento para inspirarte a ofrecer esta clase de misericordia y amor incondicionales. A lo mejor, el testimonio de María sobre cómo respondió al pecado de su esposo pintará en tu mente un cuadro más vívido de cómo debería ser esa misericordia. Un domingo por la tarde, mi esposo dormía la siesta y se acercaba la hora de regresar a la iglesia para una cena informal. Entré de puntillas a nuestro dormitorio con la intención de despertarlo con suavidad, pero quedé descorazonada al descubrirlo masturbándose frente al estímulo de una revista pornográfica. De repente, algunas cosas empezaron a tener sentido, en particular, ¿por qué no había iniciado una relación sexual en semanas? ¿Y por qué me había rechazado cuando yo había tratado de iniciarla? Supuse que el estrés del trabajo era la causa de su desinterés. La expresión de su rostro me dijo que lo afligía la culpa y el remordimiento. No tuvimos tiempo para hablar mucho del asunto hasta mucho más tarde esa noche. Pero mientras tanto, el Señor obraba de verdad en mi corazón. Dios me recordó que Michael es solo humano y me decidí a darle la misma misericordia y el mismo perdón que me hubiera gustado recibir de él si me hubiera descubierto en pecado. Le expresé mi dolor, pero también mi perdón, tan pronto como pude. Esto hizo que Michael se sintiera lo bastante seguro como para franquearse y contarme que había tenido esta lucha desde su adolescencia y para decirme cuánto deseaba serme fiel en lugar de tener tal comportamiento. Asistió a un taller de la batalla de cada hombre y sigue viendo a un terapeuta. De vez en cuando le pregunto cómo le va con la permanencia en la victoria, pero no le molesta mi pregunta porque sabe que lo hago con un espíritu de apoyo. No solo veo avances en nuestro dormitorio con un restaurado interés en nuestra vida sexual, sino en todas las demás partes de nuestra relación. Esta situación pudo haber destruido nuestro matrimonio, pero en vez de eso le ha devuelto la vida al fin. Creo que debido a la misericordiosa respuesta de María, la calidad de su relación matrimonial mejoró, a fin de cuentas, en lugar de deteriorarse. Si hubiera lanzado toda la condenación, dudo que su esposo hubiera respondido con tanta humildad. La Escritura nos dice que la bondad de Dios es la que lleva al arrepentimiento. Lee Romanos 2:4. Al comportarse como Dios lo hubiera hecho, al responder de manera bondadosa, preocupada por su esposo, el corazón de María no se endureció en su contra. Su respuesta también creó un corazón tierno en su esposo, que se arrepintió y buscó sanidad. Ojalá todas las luchas matrimoniales terminen de esta manera. Ojalá que la conducta de ambos cónyuges los lleven a un nivel mayor de santidad personal y de paz en la relación. Por supuesto, es probable que el pecado que una esposa o un esposo deba perdonar no sea algo tan grave como lo que hemos mencionado hasta aquí. Algunas veces, los pecaditos son los que causan amargura y resentimiento como para construir una muralla entre los cónyuges, y esto es lo que impide que tanto uno como el otro busquen la santidad personal debido a sus corazones endurecidos. ¿Cómo se pueden derribar esas paredes para convertirlas en puertas que nos conecten? Con los ladrillos de la misericordia y el amor incondicional. Aquí tenemos el ejemplo de dos mujeres que han tenido que implementar esas estrategias de construcción de puentes. Como los dos trabajamos a tiempo completo, mi esposo y yo nos turnamos para buscar a los niños cuando salen de la escuela. En el último año, en 2 oportunidades, se olvidó que era su turno y dejó a nuestros hijos abandonados en el porche de la escuela. Mi instinto de mamá osa
Deseaba despedazarlo por ser tan olvidadizo, pero antes de estallar, recordé cuántas veces me olvido recoger la ropa de la tintorería o algo que necesitamos del supermercado. Estamos de acuerdo, la ropa y las provisiones no son ni remotamente tan importantes como los hijos, pero todos tendemos a olvidar algo de vez en cuando. Mi esposo les pidió perdón a nuestros hijos y ellos se lo dieron sin problema. Entonces, yo he decidido hacer lo mismo, en lugar de permitir la división entre nosotros. Debido a mis antecedentes en contabilidad, desde el comienzo de nuestro matrimonio, acordamos que yo manejaría las finanzas. Sin embargo, algunas pocas veces nuestra cuenta corriente quedó sobregirada, debido a que Norman no me dijo que había hecho una transacción significativa en un cajero automático. Estos errores nos han costado cerca de $100 de multa por sobregiros. A ninguno de los dos nos alegra, pero la armonía en nuestra relación vale mucho más para mí que $100. Sin dudas, nos desalentamos cuando nuestros esposos nos desilusionan. Puede resultar frustrante que no estén a la altura de nuestras expectativas. Cuando descubrimos que tienen lados oscuros que no conocíamos, puede resultarnos horroroso. Por otra parte, también es humillante confesar que tenemos serias fallas de carácter, que luchamos con cuestiones pecaminosas o que no podemos vivir a la altura de ciertas expectativas que tienen nuestros esposos con respecto a nosotras. Sin embargo, en estos momentos los dos tenemos que hacer una elección. Podemos tomar la decisión de que las cosas se amarguen con resentimiento y condenación, o podemos decidir que las cosas mejoren al poner de manifiesto los rasgos del carácter de Dios de amor incondicional y aceptación. El camino más positivo que nos lleva a la santidad. Dios desea que nos esforcemos por ser santos, separados para sus buenos propósitos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Lee 1 de Pedro 1, 13 al 16. En otras palabras, quiere que lleguemos a ser como Él. Cuanto más nos parecemos a Él, más lo glorificamos. Y como resultado, los demás se sienten más atraídos hacia Él. Aún así, no podemos esforzarnos por la santidad personal si no lo hacemos por responder ante las personas y las circunstancias como responde Dios. No existen los atajos para llegar a la santidad. No podemos actuar como se le ocurra a nuestra carne y esperar que nuestro espíritu se vea fortalecido. Debemos tomar el curso más positivo y esforzarnos por actuar de manera más semejante a Dios y menos semejante a nuestra naturaleza pecadora, en especial frente a las luchas matrimoniales. Para tomar este curso positivo hacia la santidad y para decidirnos a amar de manera incondicional como nos ama Dios a nosotros, a menudo debemos aprender a distinguir entre la persona a la que amamos y el comportamiento que detestamos. Es probable que hayas escuchado decir que debemos odiar el pecado, pero amar al pecador. Esto puede llegar a significarte una verdadera lucha. Por cierto, no eres la única persona a la que esto le resulta difícil. Separar al pecador del pecado puede ser un verdadero ejercicio espiritual, incluso para las personas más santas. Lewis confesó que también tenía luchas para amar al pecador, a la vez que odiaba el pecado. De repente, un día, Lewis se le hizo claro. Pero años después se me ocurrió que existía un hombre con quien había estado haciendo esto toda la vida, yo mismo. Por mucho que pueda aborrecer mi cobardía, mi presunción y mi avaricia, sigo amándome a mí mismo. Nunca me he tropezado con la menor dificultad para hacerlo. Es más, odiaba los hechos porque amaba a la persona. Como me amaba a mí mismo, me entristecía que yo fuera el hombre que hacía tales cosas. Lewis expone un gran argumento.
Si podemos amarnos a nosotros mismos a pesar de nuestro pecado, de seguro que con la ayuda de Dios podemos encontrar la manera de brindarle el mismo amor incondicional y la misma misericordia a los demás, en especial a nuestro cónyuge. Con esto, hacemos que nuestros hogares sean mejores lugares donde vivir y mejoramos la sociedad en su conjunto al mismo tiempo. Después de todo, los hogares y la sociedad se vuelven más santos cuando los individuos se dedican por completo a la búsqueda de la santidad. Examinemos las excepciones. Tal vez estés leyendo este libro como un último esfuerzo desesperado por tratar de hacer que las cosas resulten antes de darte por vencida y te estés preguntando, ¿Dios permite el divorcio? Los fariseos de los días de Jesús se preguntaron lo mismo. En Marcos 10:2-9 plantearon la pregunta, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés?, replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Esa ley la escribió Moisés para ustedes, por lo obstinados que son, aclaró Jesús. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Aunque no cabe duda de que Dios no desea el divorcio para ninguno de sus hijos, Jesús reconoce que hay concesiones. Pienso que reconoce tales concesiones porque no desea ver que sus hijos se lastimen sin cesar. La mayoría de los teólogos y los terapeutas concuerdan en que existen 3 excepciones legítimas en el compromiso matrimonial: el abuso, el adulterio y la adicción. Antes de tomarte estas concesiones como una excusa para presentar una demanda de divorcio, por favor, ten en cuenta lo que diré a continuación. No me enorgullece decirlo, pero fui culpable de las 3: el abuso verbal, el adulterio emocional y la adicción a las relaciones. Recuerdo varios momentos en nuestro matrimonio en los que Gret hubiera tenido todo el derecho de ponerme de patitas en la calle y dar un portazo a mis espaldas. Sin embargo, nunca lo hizo. Soy una prueba viviente de que la misericordia, el amor incondicional y el compromiso semejante al de Cristo de un cónyuge pueden cambiar de verdad el corazón y la vida de una persona, de tal manera que exista esperanza de una relación matrimonial armoniosa. Esto no quita que si un hombre es golpeador y temes por tu seguridad, no debas hacerte a un lado para prevenir los daños. Si no está arrepentido de ser mujeriego y esto te pone en riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual, no creemos que Dios te obligue a seguir en ese matrimonio. Si tu esposo tiene una adicción a las drogas o al alcohol que lo convierte en una amenaza peligrosa para él mismo o para los demás, puede ser necesario un amor severo para despertarlo y hacer que busque ayuda. No obstante, antes de decidir que tu esposo es un caso perdido, considera en oración que tienes el poder de darle un regalo que tal vez influya para un cambio total. Si respondes al pecado de tu esposo con misericordia y amor incondicional y tratas con el tuyo, creo que tienes todas las probabilidades de experimentar el milagro matrimonial que experimentamos Gret y yo, como muchos otros. Una sociedad sagrada requiere una institución sagrada. Dios diseñó la institución del matrimonio no solo como un medio de traernos bienestar, sino como la base misma de la sociedad. El matrimonio no es un acuerdo temporal que hacemos según nuestra conveniencia y para satisfacer intenciones egoístas. Es un compromiso para toda la vida que requerirá sangre, sudor y lágrimas, contra viento y marea. Cuando nos casamos, le entregamos toda nuestra vida a nuestro cónyuge, en las buenas o en las malas, en riqueza o en pobreza,
en salud o en enfermedad, para cuidarlo y amarlo hasta que la muerte nos separe. El matrimonio es una relación sagrada que deberíamos valorar por encima de todas las demás y que deberíamos conservar durante toda la vida. En esta relación sagrada y preciosa es donde podemos practicar para ser santos, ejercitando nuestros músculos espirituales para llegar a ser más semejantes a Cristo.